Imagínate. Imagínate que un día sales a la calle y dos hombres te obligan a meterte en un coche. Imagínate que un día, después de dejar a los niños en el colegio, te fuerzan para que entres en un coche. Imagínate que te encierran en una habitación. Imagínate que después te llevan a otro sitio. Te vuelven a encerrar. Te dicen lo que puedes o no puedes hacer en cada momento. Lo que tienes que hacer. Tienes miedo. Te provocan miedo. Te privan de libertad. De tu libertad. De la libertad. No entiendes nada de lo que está pasando. No puedes regresar a casa. No puedes recoger a los niños del cole. Tu vida se ha detenido. Ya no eres dueño de tus actos. Te quitan el nombre. Ya no eres más que un número. Estás en un centro de internamiento de extranjeros. Porque te quedaste sin trabajo y no pudiste renovar tus papeles. No solo perdiste el trabajo, perdiste tus derechos. Porque llegaste huyendo de la guerra, del terrorismo, huyendo del hambre. Soñando con una vida digna. Tardaste 5 años en llegar a Europa sufriendo lo que no puedo ni imaginar. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora. No sabes qué va a pasar. Te desesperas. Crees que te puedes volver loco. ¿Y todo para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido. No. No. Y se están vulnerando los derechos humanos. Los derechos civiles. Los derechos fundamentales. Por todo eso y mucho más, pedimos, Exigimos El cierre inmediato de todos los centros de internamiento de extranjeros. Si es no. si es no. Si es, no. 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 Dicen que me repito de lo claro que hablo. ¿Será que no me entrego a las reglas del mercado? Porque milito en la razón del pensamiento ilustrado. Me siento en la fractura de valores que no cuentan. No siento ningún desprecio, tan solo indiferencia. Tuve muchos nombres, me vieron con otra cara, pero siempre fui yo, marcando una línea. Hoy, en Línea Clara, hablamos de inmigración y en concreto de los CIES en España. Queremos poner luz sobre el fallecimiento de Mohamed Bouberdala el 28 de diciembre en su celda del CIE de Archidona, en la provincia de Málaga. El día anterior sabemos que se produjeron diferentes altercados entre los presos que en ese centro de internamiento para extranjeros vivían. A las 3:27 del 27 de diciembre, los policías lo llevaron a su celda. El día 28, a las 9 de la mañana, apareció muerto ahorcado. En Línea Clara, queremos poner luz sobre los CIE en España. Pensamiento ilustrado. Tuve muchos nombres, me vieron con otra cara, pero siempre fui yo, marcando una línea clara. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. Esto es Línea Clara, de Alejandro Vázquez. Millones de miles de millones de alambres, de verjas, de papeles y de
ofensas, de uniformes, de fronteras, de banderas y demás mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. Marcado por un solo dedo, marcado siguiendo tus huellas, marcado nunca te dejan, marcado en la misma estación. Si lo piensas bien, todas las historias contienen algún papel. Por ejemplo, un juez firma un papel que aprueba el traslado de 500.000 de inmigrantes al CIE provisional de Archidona. Los internos, hacinados en comunicados, se quejan del trato recibido por los policías y de la falta de recursos del centro. Empiezan a perder los papeles y arrojan al patio colchones, mantas y rollos de papel higiénico. Algunas asociaciones denuncian la situación. Citan algunos artículos y derechos que son papel mojado en la vida real. El político de turno hace un mal papel leyendo un papel para defender la decisión de encerrar a esas personas en un centro penitenciario. Antes de arrancar la última hoja de papel del calendario, un funcionario encuentra a un argelino de 36 años muerto en su celda. La noticia corre como la pólvora y aparece en los papeles de los kioscos a la mañana siguiente. Abandonar tu país de origen, subirte a una barcaza, pasar hambre y frío, deambular por las calles de un país extranjero y morir en una oscura celda. Todo esto por no tener papeles. Demasiadas barreras. Después de haber escuchado el monólogo de José Gabriel Real, autor de la obra que puedes comprar por Amazon, Diario de a bordo, pasamos a contarles que en este programa, sobre la muerte de Mohamed Bouberdala y sobre los CIE en España, entrevistaremos a Fernando Torres, periodista de Diario Sur. Hablaremos también con Daniel Machuca, portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona. Y por último, charlaremos con Laura Mena, desde Barcelona, una de las miembros de la asociación Tanquén el CIE de esa ciudad catalana. Esperemos que disfruten de nuestro programa y humildemente intentaremos aclarar los hechos ocurridos en la cárcel CIE de Archidona. Nuestra primera entrevista en el día de hoy, Fernando Torres, de Diario Sur, nos aclarará por qué le llamo cárcel CIE. Sin más, os dejamos con Fernando Torres. Hola, estamos con Fernando Torres, redactor de Diario Sur, responsable de la comarca de Antequera. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Línea Clara. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti por contar conmigo. Bueno, Fernando, ante los hechos ocurridos, el fallecimiento en la cárcel en el CIE de Archidona, de Mohamed Bouberdala, este chico argelino, el juez, en base a un informe forense, la autopsia, el juez ha decretado que el fallecimiento ha sido un suicidio y nos gustaría que nos contases un poco los hechos que han ocurrido en estas últimas semanas en este CIE de Archidona. Bueno, lo primero es remarcar que por más que el gobierno y el Ministerio de Interior se refiera a estas instalaciones como un CIE, hay que recordar que son una cárcel y así están registradas las instalaciones en el Boletín Oficial del Estado. Aunque todavía no se ha inaugurado,
el centro está habilitado como una prisión y así se recogen los documentos oficiales. La inauguración no es más que un acto paralelo a ese nombramiento, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es gran parte de todos los hechos que han rodeado estos sucesos, ¿no? El caso del fallecimiento de Mohamed, pues lo conocimos de primera mano en ese periódico gracias a bueno, como ha sido un trabajo de meses. Hemos podido hacer grandes fuentes dentro del centro y en toda la maquinaria que lo rodea, ¿no? Y entonces nos enteramos pues de que este chico lamentablemente pues apareció en su celda ahorcado con una sábana, se colgó de la barra del armario de la celda. Esos son los detalles más precisos que puedo aportar. Y nada, desde el primer momento, aunque nosotros no nos referimos a suicidio, muchos medios se lo hicieron porque todo apuntaba a ello, tanto el atestado policial como luego confirmó el informe preliminar de la autopsia, porque ya sabes que toda autopsia conlleva un informe posterior, un informe complementario que se hace en el Instituto Toxicológico de Sevilla, al ser en Andalucía. Ahí se analizan pues los órganos, si ha habido tóxicos que hayan intervenido en la muerte, en fin, pero ese informe en el 95% de los casos suele confirmar lo que dice la autopsia. La autopsia se realizó en el Instituto Forense de Málaga, en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, y bueno, se hizo, al ser una muerte bajo custodia, todas las muertes bajo custodia la autopsia se hace con 2 médicos forenses, no con uno, un poco porque bueno, son una muerte que se ha producido bajo la custodia del Estado, por eso se necesita mayor precisión. Y bueno, este informe nosotros lo pudimos conocer un poquito antes de que saliera a la luz, ya nos dieron la confirmación de que se trata de una muerte de etiología suicida. Eso es lo que dijeron primeramente, o sea, en principio los médicos. Luego el atestado policial que se entregó por parte del del equipo de homicidios de Málaga, el atestado hablaba de una muerte también de etiología suicida y se amparaba en una prueba muy importante que es las cámaras de seguridad. El circuito de seguridad de la cárcel se activó una vez entraron los inmigrantes, y lo activaron también a petición por el defensor del pueblo, que lo consideró un requisito imprescindible para que este centro pudiera funcionar. Y entonces la policía entregó esas pruebas al juez del juzgado único de Acciona, del juzgado de primera instancia único de Acciona, y ahí en esas cámaras de seguridad se veía cómo los policías acompañaban a este chico a su celda y no había más interacción en la imagen hasta el día siguiente, cuando ya se ve como los policías digamos que descubren el cuerpo, entran rápido, intentan reanimar al chico, que por desgracia pues no pudo ser, ya había falleció durante la noche. Eso es todo lo que así digamos el hecho es la cronología de ese hecho. Entre todo evidentemente estuvo rodeado de mucha polémica por el hecho de que justo coincidió que el día anterior. No, si quieres hacerme una pregunta, ya he empezado a hablar, pero si quieres preguntarme tú. No, sí me gusta que me vayas contando tú. Vale. Sí, con respecto al periodo que pasa desde que el chico entra, digamos, en su celda hasta que aparece muerto el día siguiente por la mañana, pasan 18 horas. Efectivamente, no tengo exactamente las horas, porque nosotros no hemos podido ver el vídeo, evidentemente, pero sí, son 18 horas. A ver, es que claro, aquí hay un punto importante. El día anterior, esto fue una madrugada de un jueves al viernes, o sea, el viernes por la noche, cuando este chico fallece. Sí. El jueves hubo una revuelta en el interior de la cárcel, como muchas que hubo, ¿vale? Es un centro en el que hay más de 500 personas que saben que se vuelven a su país, la tensión es muy alta, la policía... Pues, en fin, su trabajo es intimidante ya por sí su presencia, ha estado la unidad de intervención policial todo el rato allí, entonces el clima ha sido tenso, según lo que hemos sabido nosotros desde el principio ha sido tenso. El jueves hubo una revuelta, como ya te digo, que ha habido varias, en la que varios internos, entre ellos Mohamed, protagonizaron un episodio que por lo visto es muy habitual en los CIE, que se tratan de autolesionar, pero a la vista de los agentes. Cogen los cubiertos del comedor, que son de plástico y tal, y entonces se hacen como pequeñas lesiones, un poco para llamar la atención y sobre todo para ver si consiguen el traslado a un centro hospitalario, que eso ellos lo ven, todo esto según las fuentes que yo he podido consultar, todo esto ellos lo ven como una posible vía de escape, ¿no? Llegan en un furgón al hospital, en fin, ellos es como salir de esa rutina, que la rutina es una rutina que les conduce de nuevo a su país, donde les espera, pues, lo que sea de lo que han huido, más las consecuencias de haberse ido, ¿no? Es un marrón gordo.
Pero bueno, en cualquier caso, a este chico se le aisló en su celda por prescripción médica, según se dijo. Según me dijeron a mí las fuentes, según se recogen los informes. Los médicos de Cruz Roja, no sé si los de Cruz Roja o del gobierno, en fin, el personal médico de la cárcel evalúa las lesiones, ve que el chico está tenso, está nervioso, se ha hecho varios cortes en el abdomen y en los brazos, y entonces se dice, bueno, pues este chico debe permanecer aislado del resto por su seguridad, por la seguridad de los demás, y por una serie de médicos que me dijeron a mí las fuentes que van a recoger los informes. Los médicos de Cruz Roja, no sé si los de Cruz Roja o del gobierno, en fin, el personal médico de la cárcel evalúa las lesiones, ve que el chico está tenso, está nervioso, se ha hecho varios cortes en el abdomen y en los brazos, y entonces se dice, bueno, pues este chico debe permanecer aislado del resto por su seguridad, por la seguridad de los demás, y por una serie de requisitos médicos que ya evidentemente se me escapan. Entonces, claro, ese es el motivo por el que este chico estuvo aislado. Y ese es el motivo que ha propiciado que todas las plataformas que están rodeando este caso desde el principio, con una labor para la que hay que descubrirse, de presión social, de presión legal, de todo eso, desde el principio dijeron que era necesario una investigación profunda, porque al haber habido un altercado antes, en el que de hecho se filtró un vídeo en el que se ve a la UIP reduciendo a ciertas personas, que en fin, yo creo que eso hay que intentar no sacarlo de contexto ni en una dirección ni en la otra. Es un hecho que no hay que ser conspiranoico, en fin, que, bueno, que no, vaya, la gente lleva a decir que la policía lo haya matado. Si un policía mata a una persona en un entorno cerrado con cámaras de seguridad, en mi opinión no tiene ningún sentido. Esto sí que es mi opinión, no tiene ningún sentido que finjan una muerte, lo metan en la celda, lo pongan a la en fin, eso yo lo veo más complicado que reconocer lo que ha ocurrido, pero en fin, eso ya es elucubrar, es entrar en una parte que no. De hecho, a lo largo del programa hablamos con Daniel Machuca, el nuevo portavoz de la plataforma ciudadana contra el Girona, y bueno, por lo que he podido hablar con él, va a contarnos también, bueno, digamos lo que la plataforma entiende acerca de estos hechos, ¿no? Lo que dices tú, bueno, yo he podido hablar fuera antes de la entrevista con él y bueno, nos comentaba que, bueno, que hubo protestas, como bien nos cuentas, que, bueno, que las protestas, bueno, acabaron con una intervención policial, hay vídeos en las redes acerca de esa intervención. Bueno, pues es un debate que tampoco no somos especialistas, ¿no? Sobre si es una actuación correcta o no, si es lo que sí que nos comentan desde esa plataforma es que el centro tiene falta de no está preparado para eso, como decías, no es un CIE, sino que es una cárcel. Me comentan que la posibilidad de que haya falta de mantas, de agua, bueno, A ver, en ese tema hay que ser muy preciso, hay que ser hay que tener cuidado con lo que se dice, porque en mi opinión, y ya pudiendo hablar un poco desde la perspectiva de que el tema como que se ha cerrado, parece ser, ¿no? Como que ha acabado. Sí. Desde mi perspectiva ha habido muchas intenciones cruzadas, es decir, cuando estas personas llegan a la cárcel, evidentemente la decisión del Ministerio del Interior es más que cuestionable, en todos los ámbitos, sociales, humanitarios, legales, todo es cuestionable. No cuestionable por una posición política, sino cuestionable por la ley, por lo que marca la ley. Pero una vez aceptamos gatos de pulpo como animal de compañía, una vez estas personas están en la cárcel, en mi opinión, por lo que yo he podido ver, por lo que yo he podido hablar, la labor que ha hecho tanto Cruz Roja como Policía Nacional no es lo que se ha intentado transmitir. Principalmente porque Interior no ha querido transmitir nada. Si Interior hubiese estado hablando con la prensa, hubiese estado contándolo de hecho, mostrando imágenes, pues quizá el argumento de las plataformas, que es más que respetable, quizá no habría sido tan potente. Porque, claro, si a nosotros nos llega un vídeo de un policía con una porra dándole palo a un chaval en el suelo, pues claro, pues tú dices, oh Dios mío, si nos llega una foto de un grupo de internos sentados todos en el campo y un montón de policías antidisturbios después de haber resuelto un motín o una revuelta, como lo que le hemos llamado, pues claro, aquí salta la alarma, pero hay un contexto. Claro. Hay un contexto. Y aquí hay que ser muy cuidadoso porque ahora a lo mejor yo digo una cosa y luego me tachan de X, ¿no? Pero si tienes a un módulo de 100 tíos que se han levantado a las armas, como tú lo quieras llamar, porque tienen sus motivos, porque están cansados, porque están tristes, porque están presionados, porque están en una jodida prisión,
claro, evidentemente eso hay que frenarlo, de alguna manera. ¿Y cuáles son los medios que dispone la policía? Pues los que tiene, los que les recoge la ley, el uso proporcional de la fuerza, bla, bla, bla. Eso pasa en un CIE, pasa en una cárcel y pasa en una manifestación. Siempre es criticable, siempre hay consecuencias y siempre es así. Ese es el pan nuestro de cada día, por desgracia, y lo vemos todos los días en cualquier concentración. Sí, la labor del cuerpo de policía, en este caso de la unidad de intervención policial, pues es la de sofocar esa revuelta o ese motín o como... Claro. Mira, tú sabes que ha sido, y estos no son fuentes oficiales, son fuentes fuera, digamos, del circuito oficial. A mí lo que se me dijo del gran motín que hubo el día 13 de diciembre, que fue el que se vio saliendo humo de la cárcel, que al final, por cierto, eran los extintores que lo habían cogido los propios inmigrantes y lo estaban abriendo de patio. Lo que se dijo fue que el problema había sido que se intervino tarde. Por no, digamos, caer en la intervención y dejaron que las cosas se acrecentaran. Y al final fue cuando hubo el problema que se rompió, que todas las imágenes son de aquel día, las porterías rotas, los cristales de triple seguridad, es decir, porque la gente está ahí en una cárcel sin tener que estar en una cárcel. Entonces, claro, el problema es ese, no que los policías que estuvieran allí, esa es mi opinión, hicieran mejor o peor su trabajo. Esa es mi opinión. Sí, desde fuera mi opinión que tengo después de haber leído la información que recogéis en Diario Sur y en otros medios de comunicación, mi impresión es que, claro, que la policía se encuentra con un problema que tiene que ver con cientos de personas encerradas en una cárcel, cuando no tenían que estar en una cárcel, sino que tienen que estar en un CIE, y claro, ante ese hecho injusto, pues los reclusos, los presos en este caso, pues claro, hacen motines, hacen revueltas porque entienden que es injusta esa situación. Entonces la policía se encuentra con eso y claro, no tampoco tiene más capacidad de solucionar el asunto, intentar acalmar la situación y bueno, claro, al final... A ver, que además que este tipo de revueltas también ocurren en los CIE normales. Sí. Que esto sea una prisión no es el origen de todos los males. Entonces, a lo que yo iba antes, que las plataformas, evidentemente, con la información que han tenido, han hecho todo lo que han podido. Y, de hecho, el tema de pedir una investigación de la muerte de Mohamed, aparte de, evidentemente, por llegar a la verdad de los hechos, que una vez que activó el caso, a la gente no le gustó y, de hecho, la acusación particular que está... la familia del fallecido ha pedido que se recurra a ese archivo. Sí. Ellos también han intentado paralizar las expulsiones, los traslados, digamos, demarcando a los internos como testigos oculares. Pero claro, el juez, o la juez, no recuerdo si era un hombre o mujer, el titular del juzgado ha visto los vídeos y en esos vídeos queda constatado, según se recoge en el auto de que es un suicidio, queda constatado que no hay testigos oculares. Porque él estuvo solo en la celda todo el rato. Entonces, claro, la estrategia, que ha sido una jugada legal muy interesante, ¿no? Y aquí ha habido muchos componentes legales jugando en muchas direcciones. La estrategia de pedir que se paralizaran las expulsiones para un poco, por tanto, utilizarlo eso de estrategia, ¿no? Bueno, pues mira, si mientras la investigación dura un mes, pues ese mes que tenemos nosotros aquí para tramitar asilo legal, asilo político, o lo que haya que hacer para que esa gente se quede aquí, ¿no? O sea liberado, que era la intención de la plataforma. Esta petición el juez la rechaza, porque el juez ve, tras el informe policial, que no hay testigos oculares. Entonces ahí es donde ya entra todo lo que se sigue diciendo, que en mi opinión se ha hecho, no demagogia, pero se han puesto en tela de juicio cosas que en mi opinión deberíamos de hacer un poco de autocrítica y hay que ser críticos, pero tío, no puedes decir que la policía ha matado a un chaval y lo ha metido en una celda con una sábana atrás al cuello, a mí me parece muy bestia, cuanto menos muy bestia. Y yo no tengo ni inclinación de uno ni del otro, pero... Esa es una acusación muy grave que hay que demostrar, fuerte, que no se puede hacer a la ligera, evidentemente, exacto. Y desde ese programa para nada queremos enjuiciar en ningún caso, ni poner en duda ni la autopsia, ni que el juez cierre la causa, ni nada, simplemente que intentamos poner luz sobre los hechos ocurridos y por eso hablamos contigo, entrevistamos después a Daniel Machuca y a Laura Mena, desde la plataforma Tanquén el CIE de Barcelona, para intentar arrojar luz acerca de este tema y también hablar un poco de los CIE en España, ¿no? Fernando, claro, hablábamos ahora de que ha habido acusaciones graves, de que
El juez ha visto los vídeos de que no hay testigos oculares, de que posteriormente se ha hecho, bueno, se ha vaciado el CIE. Esta mañana, bueno, esta tarde aparecía en Diario Sur información de que el CIE ha decidido, bueno, el Ministerio del Interior ha decidido vaciar el CIE y realojar a estas personas en otros CIEs de la península, ¿no? Sí, exacto. El asunto es que el plazo legal máximo de internamiento de son 60 días concluye este lunes y este martes porque los autos de internamiento se hicieron en varios días. Entonces, la semana que viene, digamos que concluye el plazo legal. Hasta el plan inicial, según hemos podido saber, no por fuentes oficiales, evidentemente, es que el plazo, la idea inicial era, como se ha estado haciendo hasta ahora, expulsar a esa gente a su país de origen, Argelia, desde la propia cárcel. Pero, claro, la muerte de Mohamed ha sido una losa, ¿no?, en este caso, y entonces se ha tomado la decisión a los 67 internos que ayer por la mañana quedaban en la cárcel, que todavía no se ha hecho efectiva su orden de expulsión, en vez de mantenerlo en el CIE de Archidona o en la cárcel de Archidona, han decidido llevarlo a otro CIE del país, para que desde allí ya se transmite todo el proceso de expulsión y dejando de esa forma la cárcel vacía, cumpliendo un poco o respondiendo a la presión política que ha habido, porque también aquí hay un tema más pequeño que ha pasado a un segundo plano, que de los primeros días sí le dimos mucha importancia, luego evidentemente se ha escurrido un poco, y es que esa cárcel es necesaria. Aquí tenemos una cárcel en Madalina de la Torre que está saturada, que tenemos a CAIF y a UGT Prisiones, a los dos sindicatos principales, muy mosqueados con este tema, porque esa cárcel lleva años de retraso. Entonces esto no ha sido más que un retraso más, porque al final ahora hay que arreglar la cárcel y hay que volver a habilitarla, hay que gastarse un dinero, hay que licitar unas obras, en fin, es una losa más. Entonces, claro, el Interior ha querido vaciar la cárcel, y lavarse un poco las manos, y a esta gente pues lo han llevado a otros CIE que, por cierto, se van a un sitio mucho peor. Eso es así, porque por más que no sea una cárcel, se van a un sitio al que el CIE de Barcelona está masificado, el CIE de Madrid está más masificado, y el de Tarifa y el de Algeciras no te cuento. Entonces, claro, ahora ellos estaban allí en un sitio que es muy chungo, una cárcel, pero bueno, estaban bien controlados, bien atendidos, ahora se van a la jungla. Y eso es así. Es que al final aquí, ¿cuál es el problema? Que tenemos que plantearnos la ley de extranjería. Es que ese es el problema. Aquí estamos hablando de un problema puntual, muy jodido, con mucha gente afectada, pero el problema aquí es que tenemos un modelo de gestión de la inmigración muy triste. Pero al final tenemos a gente que no, tú no vas a echar a la cárcel, te voy a meter en un CIE, pero si un CIE es una cárcel. Un CIE es una cárcel en la que, bueno, si te pones con comportamiento, no te dejo salir durante el día, tienes que venir aquí por la noche, pero los CIE, por lo general, son espacios de privación de libertad. Por lo cual, estamos recibiendo a gente que no comete un delito X, con una sanción administrativa, como tú la quieras llamar, y no tienes papeles, bla, 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 y la metes en la cárcel hasta que te manden tu país de nuevo. Bueno, pues eso es lo que tiene en el trasfondo de todo esto, que no se nos pierda en tanta perspectiva de acusaciones y de cosas, que el trasfondo de todo esto es que tenemos una ley de extranjería bastante revisable. Esa es mi humilde opinión. Sí, ahora, el fondo del asunto, como dices, Fernando, es esa ley de extranjería ineficaz y a todas luces injusta. Por supuesto. Esto creo que no es cuestión de juicios, sino de hechos, ¿no? Aquí en Málaga, es que de hecho Málaga tiene mucho trasfondo en este tema, porque aquí evidentemente recibimos inmigrantes todas las semanas, llega un barco, llega una patera, los rescatan en Almería y los traen para acá. Aquí tuvimos un CIE durante 22 años, el CIE de Capuchino, un CIE muy famoso porque hubo muchos problemas, hubo suicidio, hubo una acusación de una interna de agresión sexual por parte de un agente, y una vez hizo esa acusación se hizo una deportación masiva. Digamos que Málaga tiene mucha sombra con los CIE, hay mucho tejido social en contra de los CIE, hay una plataforma de solidaridad con los inmigrantes que agrupa a como 20 o 30 asociaciones, entre ellos está Málaga Acoge, que depende de Andalucía Acoge. Sí. Hay Luis Pernías, un activista muy conocido en Málaga, que fue, digamos, la voz principal de ese movimiento en contra del cierre del CIE de Capuchino. Entonces, claro, cuando se ha hecho la Archidona, aquí ha dolido mucho en la esfera política, pero sobre todo en la esfera social, porque considerábamos una pseudo victoria
que no viste en Málaga. ¿Cuál era la realidad? Que te llegaban 30 senegaleses, pero lo acogía Cruz Roja en el puerto de Málaga, que está en pleno centro, y a las 5 horas se lo encontraba todo subiendo calle Larios, que es la calle principal de Málaga, pues del centro, digamos, se lo encontraba a todos con las mantas de Cruz Roja, los pobres pues a saber a dónde se metían, ¿no? En mitad de la noche de Málaga. Entonces, claro, eso aquí ha sentado, también ha tenido mucha reacción por eso. Yo no desconozco, evidentemente, la realidad social de otras comunidades donde llegan inmigrantes, como puede ser Algeciras, Tarifa, Almería, incluso Murcia, ¿no? No sé cómo funciona allí, pero aquí ha sido una verdadera bomba de relojería, ha habido mucha movilización, que eso desde aquí me gustaría, dejando de ser periodista por un momento, quitar el sombrero ante esa gente, porque ha habido una reacción muy fuerte, gente que ha acampado en la puerta de la cárcel, gente que ha estado con una maquinaria legal, pues evidentemente altruista, trabajando porque esta gente estuviera bien, emitiendo informes al defensor del pueblo constantemente, a la fiscalía, a la audiencia provincial. O sea, ha habido un movimiento brutal, y eso creo que no se haya quedado en segundo plano, pero siempre ha estado ligado a todas las noticias de Acciona, pero yo creo que también se merecen su propio espacio, ¿no? Es decir, oye, esta gente, porque tiene una idea concreta, aparte, por cierto, de muchísimos colores políticos y de muchas ideas diferentes. La política se ha quedado a un lado en este caso. Sí. Ha sido muy interesante, y desde mi perspectiva yo me siento bastante privilegiado de haber podido trabajar diariamente con esta gente. Hemos compartido muchas horas en la puerta de la cárcel. Ha sido un tema, en ese aspecto, aunque se me ha apasionante, ¿no? Ver cómo tanta gente se ha puesto de acuerdo tan rápido, se han organizado como una plataforma específica para este caso, y ha habido realmente hay que señalar a esa gente y darle la enhorabuena. Sí, desde aquí queremos unirnos a tu enhorabuena, a estas asociaciones, como esa plataforma de Ciudadana contra el SIDA de Girona, la que nombrabas Málaga Acoge, y otras muchas, no solo ahí en Málaga, en Girona, sino también en toda España, que se han movilizado contra los CIEs. Muchas veces se trabaja desde lo local, el CIE más cercano, pero al final no deja de ser una red de personas solidarias que quieren defender los derechos de las personas migrantes. Sí, está claro que muchas veces en el ejercicio de la lucha se simplifican los argumentos porque es necesario, y se cantan consignas como la cárcel capitalista, no sé qué, en fin, eso es normal. Llega un punto en el que las cosas se simplifican mucho, pero al final yo creo que el trasfondo de todo lo que decíamos antes, hay que revisar, es urgente revisar la ley de extranjería, y es urgente que España, y esto lo ha pedido sobre todo la Junta de Andalucía, que en este caso tardaron bastante, pero bueno, se han posicionado, acabaron posicionándose a través de la consejera de Justicia, de Interior y Justicia, sí, Rosa Aguilar, que es la consejera de la Junta de Andalucía, pidió que España debería liderar la estrategia de las políticas europeas en materia de inmigración, porque claro, España es la puerta de entrada, mucha gente que viene a España, que pasa por España, pero realmente va hacia Francia, que tiene una masa de migración muy potente, y España es la puerta de entrada, y aquí estamos un poco también, eso hay que dar un tío no deja a Europa también. Aquí nos tienen abandonados, y les da igual, o sea, aquí llegan y es como, bueno, están en España, y nosotros nos comemos el marrón, pero oye, que es que nosotros acogemos un tejido que luego se distribuye por toda Europa. Entonces, España debería ser líder, junto con el resto de la Unión, en materia en el país de origen, no aquí. El que llega aquí ya estás hablando de un problema de acogida, pero realmente el problema es el de la salida. Las mafias, los gobiernos, en fin, es tan complejo que nos podríamos ir aquí hablando. Claro, España es un país, digamos, de llegada y de paso, ¿no? En muchos casos sí, de hecho esta gente, los argelinos que han estado en la querían ir a Francia, ¿no? Me dicen que querían ir a Francia, que tenía incluso familia allí, ¿no? Familia allí, mucha gente, ha habido familiares que han venido aquí a la puerta de la cárcel, que se han estado reuniendo con ellos, que eso también ha dejado escenas bastante duras, de gente que con poco ingreso y con pocos recursos se ha plantado en acción desde Francia, estamos hablando de un viaje de varios días, porque han venido en coche la mayoría, y han llegado aquí, algunas veces no les dejaban verlo, aquí de hecho hemos tenido titulares de Interior no permite a los familiares visitar a los
a los internos de la cárcel de Archidona y bueno, eso ha sido bastante duro, ¿no? Ver cómo esa gente se planta aquí, su familiar ha conseguido cruzar el Mediterráneo y ahora pues, se vuelve, ¿no? Es una movida. Mi opinión es que es escandaloso el papel o el no papel que ha jugado el Ministerio de Interior. A mí me parece, bueno, cuando menos y como poco irresponsable el no haber dado la cara, no haber dado explicaciones hasta ayer que emitía ese comunicado, ¿no? En el que decía que vaciaban la cárcel. Bueno, si esa solución que tienen es vaciar la cárcel, pues bueno, desde luego no es ninguna solución, es solo un parche y mover a esa gente de ahí para que esa protesta de ahí se paralice. Pero el problema de fondo, como bien dices Fernando, es esa ley de extranjería que hay que cambiar, que hay que modificar, que hay que negociar en Europa, y estoy de acuerdo con la consejera de Andalucía, de Interior, de Justicia de Andalucía que me comentabas. Tiene toda la razón cuando dice que España tiene que liderar ese proceso de cambio de las leyes de extranjería, porque España, digamos que es un país de llegada y de paso, y es uno de los países donde más migrantes llegan, ¿no? Junto con Grecia, junto con Italia. Solo que ahí estamos en el problema de que quizás en la Unión Europea los países del Mediterráneo, los países del sur, ya sea Portugal, España, Grecia e Italia, somos los más débiles a la hora de negociar este tipo de leyes en Bruselas. Claro. Tiene que haber dimisiones. El Ministerio del Interior, Zoido, tiene que dimitir. Desde mi opinión, sí. Desde el primer día. Esa es mi opinión. A ver, joder, estamos hablando de un ministro que lleva en un mes, bueno, en un trimestre lleva ¿cuántos escándalos? El 1 de octubre de Cataluña, esto de Barcelona, la AP6 con la nieve el otro día estancada, y el hombre este parece que esquiva las balas como un señor. Yo no tengo nada en contra de él, pero hombre, el mismo día que ocurrió la Archidona, que yo estaba en mi casa, vi la antena 3 de la noticia y dijeron, esta persona se ha trasladado al CIE de Archidona. Y dije, ¿qué CIE? Llamé a la alcaldesa, me dijo, me acaban de decir que lo van a meter en la cárcel. Cogí el coche, que está a una hora de donde yo estoy, y me planté en Archidona. Y desde ese primer día hubo un rechazo frontal de todo el mundo, o sea, todos los partidos políticos, incluidos Ciudadanos, que podríamos decir que está más en la misma línea ideológica que el Partido Popular. Todas las instituciones sociales que se te pasen por la cabeza, todas. El propio Vaticano, a través de Caritas, a través de la Conferencia Episcopal de España, la ONU, a través de ACNUR, del Alto Comisionado, a través de los derechos del niño. Tuvimos un trabajo de coger todos los estereotipos que nos estaban llegando, de todas las asociaciones que estaban emitiendo comunicados, para registrar ese rechazo frontal de todos los partidos políticos en todas las esferas, desde el grupo municipal del pueblo más pequeño de Málaga hasta el Congreso. O sea, todo. Y si ese día Zoido no dimitió, si al día siguiente cuando los diputados de Unidos Podemos le sacaban en la cara las portadas de los periódicos con las fotos de los inmigrantes en la cárcel y se rió y dijo que eso era una cosa puntual y si ese día no dimitió, ahora que encima tiene para ponerse la medalla en el pecho de vaciado la cárcel, ahora no va a dimitir. Evidentemente no va a dimitir, que si debería haber dimitido, sí. Y otra cosa que ha pasado muy por encima, y lo mismo, no debería decirlo, pero ha habido un silencio hacia los medios de comunicación pasmoso, pero pasmoso. Cuando pasó esto, la subdelegación del gobierno en Málaga se puso en contacto con todos los periodistas y nos pasó el teléfono de prensa central del Ministerio del Interior. Bueno, pues al principio pues sí daban algún tipo de información, te respondían a alguna pregunta, te tiraban media hora esperando y al final te decían 4 cosas, te mandaban un correo, bueno, funcionaba levemente. Evidentemente en estos casos al final, desde el enfoque periodístico, aquí lo que importa es las fuentes que no oficiales, lo que tú consigas por ahí desde rascar, pero bueno, que menos que tener una guía oficial, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Pues cuando empezaron las deportaciones, las expulsiones, silencio absoluto, silencio descarado de llamar. Hola, tal, sí, que día que de Málaga, estoy esperando, me tenéis que tener apuntado ya, os he llamado 15 veces esta semana para conocer. Sí, estamos en una reunión, te llaman ahora. No te llaman de vuelta, una vez, otra vez. Cuando hubo la muerte, macho, que hay una persona muerta, da la cara, di algo. Defiende a tus policías que lo están acusando, di algo. Cero emisiones de información.
cero, tío. Un silencio descomunal. Entonces, claro, ante esa forma de hacer las cosas, ¿qué división te espera? Ninguna. Ninguna. Muchas gracias a Fernando Torres, periodista de Diario Sur. A continuación, os dejamos con la entrevista que hemos hecho hace unos días al portavoz de la plataforma ciudadana contra la CIE de Archidona, Daniel Machuca. Os dejamos con él. Hola, buenos días. Daniel Machuca, portavoz de la plataforma contra el CIE de Archidona. Bienvenido a Línea Clara. Hola, buenos días. Bueno, tenemos, estas últimas semanas ha fallecido un recluso en el CIE de Archidona. ¿Qué nos puedes contar sobre ese caso, Daniel? Bueno, pues lo que sabemos es que la policía, no recuerdo si fue hace los viernes por la mañana, mandó un comunicado diciendo que había fallecido un interno, uno de los migrantes que estaban internados en la cárcel de Archidona, sin especificar el motivo. La prensa rápidamente se apresuró a asegurar que había sido por suicidio, y poco a poco nosotros nos fuimos enterando de en qué contexto se había generado, digamos, esta situación o qué había sucedido en los días previos al fallecimiento de este chico que se llama Mohamed Boudarbala. Y bueno, lo poco que pudimos saber de momento es que justo el día antes de que se encontraran a este chico muerto, la policía, tras una protesta organizada por un grupo de internos que se quejaba por la falta de comida y tal, había cargado contra estos y habían utilizado la fuerza, la violencia física y concretamente Mohamed, como otros tantos internos, había sufrido daños, le habían pegado, vamos. Entonces, en estas condiciones, nosotros entendíamos que además que era necesario esclarecer los hechos. Fue por eso que exigimos una investigación independiente y la paralización de todas las expulsiones, porque todos los internos eran susceptibles de ser testigos de los hechos, y tanto las compañeras del equipo jurídico de la plataforma como de otras organizaciones como Málaga Acoge o Izquierda Unida se han personado en el caso como acusación particular en algunas ocasiones, y otras como acusación particular. El juez rápidamente archivó la causa, han seguido las deportaciones y ahora estamos en proceso de ver cómo en el plano judicial podemos recurrir esta decisión, porque entendemos que tenemos indicios suficientes como para exigir pruebas distintas a las diligencias que ha llevado a cabo el juez, y también hoy mismo tenemos una asamblea en la que decidiremos cómo continuamos con la hoja de ruta en relación al tema de la denuncia social. Apuntas varias cuestiones, apuntas que el juez ha, sobreseído la causa, ¿no? Ha archivado la causa. Sí, la ha archivado sin considerar pruebas que presentaban la acusación particular, que tenían que ver con dos testigos concretos, que al parecer había sido el testigo ocular de los hechos, sin permitirnos tampoco acceder a otras pruebas que demandaba la acusación popular, por ejemplo, en este caso de Málaga Acoge, que tenía que ver con una revisión ocular del espacio donde se había sucedido la muerte, o con ampliar las pruebas forenses, que eran bastante limitadas, como estas otras tantas pruebas, incluyendo el tema de la explicación que podían dar los internos que finalmente han sido expulsados en esta semana, y que las acusaciones, tanto la acusación particular como la acusación popular, entiende que son insuficientes, por eso el tema de recurrirlo. Claro, el juez archiva la causa porque se concluye en una autopsia que Mohamed falleció a causa de un suicidio. Me dices que hay dos posibles testigos de los hechos que podrían haber ocurrido,
y que de algún modo no confiáis en la veracidad de esa autopsia. No, sobre todo porque más que por la veracidad es porque es muy limitada. Entonces, es decir, si el chico hubiera sufrido daños en otras partes de su cuerpo, por ejemplo, en este caso, etcétera, no lo podemos saber porque la autopsia no ha llegado digamos, a especificar esas otras posibles. Entonces, digo, no es porque no haya salido en la autopsia o porque las pruebas que han hecho de autopsia no hayan sido, digamos, científicas veraces, ¿no? Simplemente que no han sido suficientes, que se puede ampliar la autopsia en ese caso, y que es lo que pedía, teniendo en cuenta el contexto en el que ocurrió la muerte. Si nos dice que el día de antes hubo violencia física, el fallecido sufrió violencia física, entendemos que es necesario ampliar las pruebas de autopsia porque queremos saber cuáles son los daños que sufrió, independientemente de que en un momento dado se pudiese llegar a asesinarlo, porque eso es importante a la hora de entender, por ejemplo, el motivo del suicidio que es que se dio. Y luego, claro, y aparte de esto, también es importante destacar que nosotros queríamos ampliar la investigación porque entendemos que cuando una persona muere, un interno muere bajo la custodia del Ministerio del Interior y de las fuerzas de seguridad en un centro penitenciario que precisamente está pensado para que este tipo de desgracias no puedan llegar a suceder, nosotros queremos también conocer por cómo se ha podido llegar a dar esto. Entonces, por eso queríamos también que la investigación fuese un poco más allá de la cuestión de si fue o no suicidio, explicarnos por qué pudo llegar a hacerlo. Y para esto necesitamos, pues, entre otras cosas, conocer el testimonio de los testigos oculares. Denuncian de este modo la opacidad de la investigación y que la investigación se ha limitado a conocer las causas del fallecimiento de Mohamed, pero no ha llegado más allá. No, ustedes hablan de que el día anterior, bueno, se ha podido ver por las redes sociales algunos vídeos de diferentes cargas policiales en este centro de internamiento de Archidona. Es así, ¿no? Sí, en el momento, bueno, pues desde el principio nosotros que tenemos, como decías tú, denunciamos la opacidad de la información oficial a la que hemos podido llegar a acceder durante todo el proceso. Entre otras cosas, toda la información a la que hemos tenido acceso ha sido mediante los contactos que nosotros hemos mantenido con familiares internos, que desde un primer momento nos comentaban, más allá de todas las irregularidades que se estaban sucediendo, que los internos manifestaban el trato que recibían por parte de las fuerzas de antidisturbios, que eran la unidad de policía que estaba que tenía la custodia de los internos, no era adecuado. Con el tiempo esas quejas se fueron intensificando hasta que, si no recuerdo mal, al menos el momento que para nosotros significó un antes y un después en relación al tema de la violencia física, tras un altercado que se sucedió en el interior de la cárcel hará ya alrededor de un mes, por las protestas, por unas protestas que organizaron en un módulo unos cuantos internos en relación al tema de la comida también, pues ya nos comentaron que hubo violencia física, que hubo palos, que los trataban mal, que los tiraban al suelo, que los pateaban. Esto no sucedió en un par de ocasiones, nosotros lo denunciamos sin mayor posibilidad de asegurar que esto estaba sucediendo de hecho, hasta que empezaron a compartirse por las redes sociales diferentes vídeos en los que efectivamente se evidenciaba cómo la violencia policial era un hecho. En un caso concreto, que fue el primer vídeo, digamos, que hizo saltar la liebre, se veía como un policía antidisturbios pateaba en el costado a un interno que estaba tirado en el suelo. A partir de ahí fue cuando empezamos a intentar investigar un poco a partir de las familias, y efectivamente nos contaban como se pudo ver en la rueda de prensa que organizamos con Ahmed, el hermano del chico que ha fallecido, que efectivamente la violencia física ha sido diaria. Esas protestas que me decían, que son el origen de lo que en esos vídeos se puede ver y lo que vosotros entendéis como una actuación policial desmedida, decía que eso se produce, esta
Esta explosión policial se produce por unas protestas de los internos por las malas condiciones en las que viven en este CIE de Archidona, que, bueno, del que hay denuncias por parte de diferentes asociaciones y plataformas como la vuestra, de que no cumple las condiciones que debería para funcionar como un CIE. Claro, sí, vamos, las protestas de ellos desde un primer momento manifestaron su descontento porque precisamente siendo el sujeto político que son, es decir, siendo personas migrantes, conocen perfectamente cuáles son sus derechos y cuáles son las dificultades que significa venir de manera irregular a Europa. Entonces ellos desde un primer momento identificaron que no estaban, que no habían sido trasladados a un centro de internamiento por extranjeros, porque ellos conocían que la posibilidad de acabar en un centro de internamiento por extranjeros estaba, sino que los habían trasladado a un centro penitenciario, es decir, a una cárcel, sin que hubiesen cometido ningún tipo de delito. Eso generó un malestar entre los internos desde un primer momento. O al menos así nos lo han trasladado a posteriori. Perdona que te interrumpa, Daniel. Me dices que este CIE no es un CIE, sino que es una cárcel. No, ¿Por qué? Claro, es una cárcel porque es una cárcel de hecho, es decir, las instalaciones son instalaciones penitenciarias, es decir, cuando tú construyes un centro de internamiento para internamiento de extranjeros, tienes un permiso determinado. Cuando necesitas un permiso distinto, si vas a construir un centro penitenciario, es decir, una cárcel al uso. Efectivamente, esto es una cárcel al uso que estaba destinada, además, precisamente, si no me equivoco, a partir de enero, a funcionar como cárcel. Entonces, en ningún momento se habilitó como centro de internamiento para extranjeros con todo lo que eso significa. Más allá de la distribución de las instalaciones, que de hecho no te permite funcionar como un centro de internamiento para extranjeros, por ejemplo, porque tienes que ver con la familia a partir de una mampara, o por cuál es o por cómo están diseñadas las celdas, que no las habitaciones, entre otras cosas. No tenía tampoco ni trabajadores, digamos, preparados para tratar con este tipo de internos que no han cometido ningún tipo de delito, ni fuerza de seguridad suficiente. Por lo tanto, decidieron tirar de los antidisturbios. Eso es totalmente ilegal. Que los migrantes internos en un supuesto centro de internamiento estén custodiados por el cuerpo antidisturbios, por ejemplo, es totalmente ilegal. Y como esas otras tantas cosas, por no hablar de las condiciones normales, que ni siquiera se corresponden con la de un centro penitenciario. Es decir, en un centro penitenciario, en una cárcel, hay una manera de funcionar que está estipulada y que, digamos, se corresponde con una normativa concreta. Aquí ha ido todo, pues, de aquella manera, porque la idea era quitarse el muerto de encima, indiferentemente de cuál fuera de la adecuado del proceso. Entonces, pues en un primer momento las familias no podían ver a los internos, tampoco tenían muchas dificultades también para acceder a un abogado. Efectivamente, ya si hablamos de las instalaciones, pues claro, no estaba ni habilitada el agua caliente, porque no estaba preparado para ningún tipo de uso, no había comida suficiente ni tampoco asistencia médica. Los internos pues no tenían la posibilidad de llevar una vida normal, en tanto que internos que no han cometido delito alguno y no tenían acceso a servicios sociales ni ningún tipo de, digamos, de actividad recreativa, pasaban la mayor parte del tiempo en el patio, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Y muchas gracias a ustedes por permitirme contar todo esto. Y darte las gracias, Daniel Machuca, por ponerle voz a estas personas migrantes que están viviendo situaciones deplorables, lamentables, y por las cuales han de asumir responsabilidades. Daniel Machuca, desde la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona, muchas gracias por estar con nosotros y, como decía, por ponerle voz a las personas migrantes que están viviendo estas situaciones en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, Daniel, muchas gracias. Venga, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a Daniel Machuca, de la Plataforma contra el CIE de Archidona. Ahora escuchamos la conversación, la charla que hemos tenido con Laura Mena, una de las portavoces y miembro de la Asociación de Barcelona Tanquem el CIE. Hola, buenas tardes. Laura Mena, bienvenida a Línea Clara. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, investigadora en la Pompeu Fabra, una de las miembros
de esta asociación en Cataluña, en Barcelona, Tanquem el CIES. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotras. Si te parece, Laura, tratamos el tema de actualidad, del fallecimiento, hallado muerto hace apenas unos días en el CIE de Archidona, de Mohamed. No sé cuál es tu opinión en base a este caso. Bueno, lamentablemente la noticia de Archidona ha cerrado un año negro, un año trágico en materia de migración en general y de CIES en particular, porque estamos asistiendo a una especie de retroceso en las políticas migratorias. No es que haya habido grandes avances en los años previos, pero el hecho de que el Centro Penitenciario de Archidona esté cumpliendo todavía a día de hoy funciones de CIE, supone un retroceso dentro de una ley, que es la de extranjería, que de por sí es retrógrada y tiene muchos fallos. Entonces, pues la muerte de Mohamed fue lamentablemente una muerte anunciada en algún punto, porque las condiciones en las que estaban siendo tratados todos los internos de Archidona fueron ampliamente denunciadas y visibilizadas por los movimientos que están alrededor y por los familiares de los mismos internos. Y tengo que decir que lamentablemente no nos ha sorprendido, nos ha amargado profundamente, porque nuestra lucha y la de todos los territorios se ha visto siempre fuertemente marcada por distintas muertes que han acontecido en los CIES. Y bueno, esta es una más en la línea en la que han ocurrido además las otras, que son ocultamiento de los datos, desinformación a los familiares, condiciones confusas, luego celeridad de la justicia para archivar el caso, en fin, una serie de irregularidades que ponen muy en entredicho el accionar, en este caso, del Ministerio del Interior. Entonces, nuestra opinión es que esta muerte es igualmente denunciable que las otras. Aunque se trate de un suicidio, hay que realizar un suicidio en esas circunstancias, ¿no? Nosotros creemos que está fuertemente determinado por las circunstancias del internamiento. El compañero tuyo de la Plataforma Ciudadana de Archidona, contra el CIE, Daniel Machuca, nos decía que, como apuntabas tú ahora también, que en este CIE en realidad es una cárcel que está cumpliendo las funciones de CIE por falta de espacio en otros CIEs que hay en España. Esto es totalmente irregular. Sí, digamos, si tomamos como regular la ley de extranjería, que es una ley que para las que estamos en esto es una ley que debería de abolirse porque tiene unos fundamentos racistas que no deberían de existir, pero digamos, aún considerando que la ley de extranjería es la ley, es lo legal, la ley de extranjería establece de forma explícita que los CIES no pueden tener un carácter penitenciario. Entonces, utilizar una cárcel, que es un centro penitenciario en funciones de CIE, incumple la propia ley de extranjería. De todas formas, nuestra lucha y nuestro debate es más profundo y es hacia la extinción total, incluso hasta la abolición de la ley de extranjería. No se trata de que haya un CIE que no sea CIE, se trata de que no existan de ninguna manera. Pero bueno, como decía antes, es un retroceso respecto de esa misma ley, ¿no? Porque están encarcelados, esas personas están encarceladas sin haber cometido delito y sin haber revisado con detenimiento los casos particulares, digamos, las personas que estaban en condiciones de pedir asilo o de otorgarles un asilo, o menores de edad, gente que ha sido deportada, con toda la maquinaria de deportación que han visto, y para su funcionamiento se salta tratados internacionales de derechos humanos y otra serie digamos, todo ocurre en la máxima opacidad y en un alto grado de irregularidad. Entonces, en este caso lo más escandaloso es que es una cárcel, ni siquiera es un centro de internamientos de extranjeros, como son los otros. Denunciaba Daniel Machuca también en este programa que en ese CIE de Archidona, en esa cárcel CIE, así lo denominaba él, había varios menores en este centro, otra situación totalmente irregular. La Junta de Andalucía se tuvo que hacer cargo de
digamos, de la educación, del amparo de estos menores que fueron llevados a, bueno, a centros de menores que es el sitio en el que deben estar. Sí. A ver, yo no tengo conocimiento exacto de la cantidad bueno, no es que no los tiene nadie, de la cantidad exacta de menores que hay en Archidona, porque no hay una investigación seria y si la hay, pues los datos no son de acceso público. En todo caso, sé que algunos de los menores que se pudo demostrar que eran menores los tuteló la Junta de Andalucía, que es lo que hay que hacer cuando hay menores en el Estado que no están acompañados. Pero también sé que se habló que en uno de los tantos buses que salieron con internos para ser deportados podía haber menores, digamos, y esto es algo que ya no vamos a saber, ¿no? De toda la gente que se deportó, muchas a escasas horas después del fallecimiento de Mohamed, podía haber menores también ahí. Entonces, la falta de una justicia dentro del CIE, de la falta de claridad en el manejo de los datos y de fundamentos jurídicos firmes en todo el procedimiento, hace siempre sospechar, por lo menos, si realmente todos los menores que había se les dio la tutela que corresponde o no. Entonces, siempre dejamos la puerta abierta a la duda porque la experiencia indica irregularidad, por ejemplo, en el trato a menores, ¿no? Con respecto a, pues muchas gracias, Laura Mena, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Un saludo, que se haga justicia. Exacto. Y que haya reparación a las víctimas, que haya responsables políticos, que haya responsabilidades políticas. Y bueno, un abrazo y gracias por vuestra labor de ponerle voz a las personas migrantes de nuestro país. Vuestra labor de ponerle voz a las personas migrantes de nuestro país y también en Europa. Bueno, ellos tienen voz y es muy potente, ¿eh? Lo que pasa es que están encerrados y a veces no pueden hablar. Pero bueno, muchas gracias a vosotras y gracias por el apoyo y nada, ahí seguimos en la lucha. Muchas gracias a Fernando Torres de Diario Sur, a Daniel Machuca de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona y a Laura Mena de Tanquem el CIES de Barcelona. Muchas gracias a todos por seguirnos un día más. Hasta aquí, en Línea Clara de hoy. Esperemos que os haya gustado el programa y que hayamos arrojado un poco de luz sobre el tema de los CIE en España y sobre el fallecimiento trágico de Mohamed Bouberdala. Descanse en paz. Lo dicho, hasta la próxima. Un saludo muy fuerte. Ser perjudicial, sin embargo a mí no me hace mal. La mentira está escrita en los periódicos de mañana. No me interesa lo que digan los políticos, no me creo de la misa a la mitad. La mentira está escrita en los periódicos de mañana.